Bienvenidos, aquí comienza Editorial, un programa de radio y televisión al servicio de la información, gracias a la alianza de medios La Cúpula y Paso Televisión. Televidentes de Paso Televisión y de este espacio editorial, sean bienvenidos una vez más. Saludamos a todos los televidentes y los radioescuchas de la emisora La Cúpula, nuestros seguidores de las redes sociales. Reciban de esta empresa Paso Televisión, la empresa de todos los socorranos, un caluroso y fraterno abrazo en esta semana que estamos conmemorando o estamos homenajeando al cantor de la patria, al maestro José Alejandro Morales. Esta semana, desde ayer, iniciamos lo que fue las audiciones privadas y durante hoy y mañana pues estaremos en esta semana cultural José A. Morales y el 27º concurso nacional de la canción inédita. El día de hoy pues tocaremos el tema relacionado con vida y obra del maestro. Para eso hemos invitado al educador José del Carmen Rangel, reconocido aquí en la ciudad del Socorro por sus contribuciones históricas, por sus aportes en este tipo, y por supuesto vamos hoy a hablar del maestro José A. Morales. Profe, buenas noches. Muy buenas noches a Paso Televisión y a La Cúpula. Profe, estamos en esta semana de recordación, de recuerdos, homenajeando al maestro José A. Morales. Hablemos un poco acerca del maestro en su niñez, profe. ¿Cuál fue su nacimiento, su vida de niño? ¿Cómo transcurrió la vida de este compositor, de este gran compositor, orgullo de todos los socorranos? Vamos a tratar de sintetizar de la mejor manera. José A. Morales es conocido como tal, pero su nombre completo es José Alejandro Morales López. Reconocido nacionalmente e internacionalmente como el cantor de la patria, para el caso nuestro en Colombia. José A. Morales es socorrano, nació el 13 de marzo de 1913 en una hacienda de una vereda aquí del municipio de Socorro, en la vereda San Roque, en la hacienda San Roque. Es la información que he podido recoger de personas autorizadas en esta temática de José A. Morales. José A. Morales, una tercera parte de su vida inicialmente la transcurre aquí en el Socorro y 2/3 partes en Bogotá, Santa Fe de Bogotá, capital de la República de Colombia. Estando en Bogotá, para el 22 de septiembre de 1978, a sus 65 años, por una afección pulmonar, etcétera, fallece. Esos 65 años fueron dedicados fundamentalmente a 2 aportes culturales para el Socorro. De una parte a la poesía. Hay un autor que habla de que José A. Morales tiene 235 poemas. Vamos ahora a referirnos tal vez un poquito a eso, que son traducidos en canciones. Muchas de ellas son conocidas. Por supuesto, hay muchísimas otras que aún no se les ha dado toda esa importancia. Su familia, pues su señor padre fue don Marco Tulio Morales y su señora madre, doña Dolores López. Reconoció a su única hija, Josefina Morales Gutiérrez, hoy de Rodríguez, porque José A. Morales pues, tuvo sus relaciones con la señora madre de Josefina, llamada doña Aurora Gutiérrez Chaparro. Es la única hija del maestro, reconocida hasta ahora. Los hijos de Josefina, o sea, los nietos del maestro, que en alguna parte de Colombia están y que seguramente frecuentan mucho a Socorro, son precisamente Ricardo Rodríguez Morales, Óscar, Mauricio, Patricia, John y Liliana.
El maestro reconoció tal vez esta familia sencilla, a su hija. Para él fueron mucho más importantes sus amigos, porque efectivamente estableció lazos de amistad muy profundos, tanto en el Socorro como en Bogotá de esa época. Una síntesis muy rápida de José A. Morales y su familia. Profe, en la niñez de José A. Morales no fue fácil, o su niñez no fue fácil. ¿Qué le podemos contar a nuestros televidentes y radioescuchas acerca de su niñez y su juventud? Bueno, para mí no me queda la duda más mínima en manifestar que José A. Morales fue una persona que le tocó luchar mucho en la vida y que fue, en últimas, un modelo de ética, de responsabilidad cívica y patriótica, de amor a su pueblo, a sus oficios, etc. Pero se lo ganó a pulso en la vida. José A. Morales nació tal vez con esa genética de la música. Siendo muy niño, ya habiendo llegado aquí a Socorro, estando ya aquí, se encontró de alguna manera algún día con un músico muy importante de ese momento. Estaríamos hablando de 1920, 24, 25. Que se llamó el Negro Barragán. Era el músico de moda en toda la provincia de Socorro, Comunera y de Vélez. Y al tener una relación con José Morales, niño, empezaron una relación de amistad inmensa que el Negro Barragán seguramente le enseñó muchas cosas de música y cogió a este niño y lo paseó, dicen los informes que tengo, por todas las ferias y fiestas de los municipios de estas dos provincias. Ese fue ese niño que iba a todos estos municipios y fue reconocido como tal. Inició la instrumentación del tiple, que fue su instrumento musical fundamental. Un niño que paseaba toda esta provincia, para ese momento, pues sentó las bases de lo que iría a ser hacia futuro esa participación de José A. Morales. Esa tal vez así muy sintéticamente sería como su familia, su niñez, digámoslo mejor. Bueno, profe, hay una parte muy importante y es, pues a quienes nos gusta la música colombiana, el reconocimiento que alcanza una persona que se dedica a la música, que es artista, que se dedica a componer. Pero ¿cómo es que el maestro José A. Morales incursiona ya en lo que es la composición, en lo que es la vinculación con otros grupos y con este género de música? Yo decía al principio, en la anterior pregunta, que hay dos aportes culturales fundamentales de José A. Morales. Uno, que tal vez no ha sido suficientemente explotado, reconocido y valorado. Es este José A. Morales poeta, poético, porque él primero escribía los poemas. La literatura establece unos requisitos para escribir un poema. Y a fe, en mi modesto entender, este es un literato, es un poeta total. Esas 200 y tantas poemas, canciones, que le habla a tantos temas concretos de la vida, de las relaciones interpersonales, de amores, etcétera, de civismo, de patriotismo, etcétera, etcétera. Hombre, ese es un arte muy importante. Yo invitaría en este momento para que en los colegios de Socorro, iniciando, por ejemplo, aquí para reconocer nuestro maestro, que en los colegios y escuelas, incluso universidades, que se empezara a estudiar esta segunda parte tan importante de este personaje nuestro. Coger cualquiera de sus canciones y declamarla como una poesía. Socorrito traducido a poesía es enorme, es bonito, es un mensaje, por supuesto amistad, etcétera, todos. Y la segunda aporte de él es la música.
Son más o menos unas 10 o 12 líneas musicales que él desarrolló a lo largo de su vida, que tal vez ahora, más adelante, pudiéramos verla un poquito. Fue esa experiencia inicial de vida aquí en El Socorro que indujo a José A. Morales a formar parte de tríos musicales, dúos, cuartetos. Es más, ayudó a integrar aquí en la provincia de Socorro varias agrupaciones musicales, como por ejemplo la Lira Calvo, por ejemplo, por decir un ejemplo, valga la redundancia. Eso lo hizo ya en su edad juvenil, de tal manera que su fama fue creciendo como una burbuja. En algún momento del año 1935, a sus 23 años, vino a Socorro el ministro de Guerra de ese entonces, Marco Aulí, socorrano, era el ministro de Guerra. Por la fama de José A. Morales entraron en relación con él, y este es el personaje que de alguna manera invita a José A. Morales y lo apoya y le financia la ida hacia Bogotá. José A. Morales como que ve allí una posibilidad de seguir trabajando por su temática, y efectivamente en ese año se va de Socorro con gran dolor en el alma. Él nunca abandonó su patria chica, él venía frecuentemente a Socorro. Profe, bueno, está José A. Morales aquí en Socorro, viaja a sus 23 años a Bogotá, y antes de que nos cuente a qué fue a Bogotá o cuál fue su desarrollo en Bogotá, ¿qué hacía José A. Morales aquí en el Socorro aparte de dedicarse a la música? ¿Qué oficios desempeñaba? Importante pregunta, importantísima. A ver, como oficios, como manera de ganarse la vida, José A. Morales fue sastre. Importante eso, decirlo. Por supuesto, José A. Morales estuvo de aprendiz de telegrafista. En ese momento la telegrafía empezaba a tomar fuerza en el país y de alguna manera estuvo relacionado con esa temática. Y hay otro elemento importante, fue portero de juzgado. Con esa sencillez de hombre y con todo ese poderío musical y poético que él tenía, es que decide para 1935 irse para Santa Fe de Bogotá. En Santa Fe de Bogotá se desempeñó, tuvo una cantidad de ocupaciones y demás. Ya estando en Bogotá, desarrolla otros oficios, se va con esta persona que le ofrece trabajo en una armería, profesor. Sí, es invitado a Santa Fe de Bogotá para trabajar como sastre con el Ejército de Colombia. Y allí, como dijimos hace un momento, esa fue su primera relación de trabajo en Santa Fe de Bogotá. En su interior él tenía esa actividad y actitud por la música y empezó a hacerse conocer por esa actividad en general. Digamos que José A. Morales fue escalando peldaños y peldaños de popularidad y de importancia nacional. José A. Morales fue periodista. Parece que inclusive ayudó a fundar un periódico importante en Bogotá. Por supuesto, se vinculó rápidamente como locutor de las emisoras de ese momento. Por supuesto, relacionando todo esto con su música. Hay una parte fundamental que es tal vez como esa explicación importante, que es el relacionista público, fue su último trabajo formal, fue el relacionista público de la empresa Sonolux. Lo nombraron y él cumplió ese gran papel. Entonces, de esta manera,
José A. Morales viene a ser reconocido en Santa Fe de Bogotá, tal vez tanto como era reconocido en El Socorro. Y una vez está ya desarrollando pues estas funciones o estos trabajos que realizaba, que desempeñaba, ¿cómo es que llega entonces a hacerse famoso con sus composiciones, profesor? A ver, se dice que la información que tengo, la más importante de sus poemas y su canción, Pueblito Viejo, fue escrita y por supuesto publicada como canción para más o menos 1955. Pegó tanto esa canción que rápidamente se hizo nacional. Y a fe que hoy en el 2020 podemos decir sin lugar a equivocarnos, que ha sido traducida por lo menos a 20 idiomas distintos hoy. Y por supuesto la interpretación de este Pueblito Viejo ha sido por distintas filarmónicas y orquestas y etcétera, etcétera, a nivel mundial. Si su letra ha sido traducida a 20 idiomas, por supuesto que en japonés, seguramente en inglés, en francés, en alemán, en ruso, en no sé en qué más, allí las filarmónicas y las orquestas nacionales, etcétera, han interpretado Pueblito Viejo. Y son muchas las canciones que él empezó a manejar y a impulsar a través de la radio y tal vez a la televisión incipiente, porque la televisión en Colombia también para finales de la década del 50 ya funcionaba normalmente en Colombia, y entonces a través de ella empezó a tener relaciones con periodistas y demás de la televisión y se hizo a un nombre nacional. Profesor, lo voy a invitar a que hagamos una corta pausa y ya regresamos con la segunda parte de este programa para desde que José A. Morales, o el maestro José A. Morales, inicia esta carrera de fama y popularidad, y hablar otros temas importantes también que atañen aquí al Socorro. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Si creías que la fibra óptica no estaba a tu alcance, PastoTV.net la trae para ti. Juega en línea, navega, descarga, haz streaming y disfruta de tus plataformas favoritas en 4K, sin interrupciones. Adquiere planes de 5, 10 o 20 megas y empieza a disfrutar del poder de la fibra óptica en tu hogar. Afíliate y descubre un nuevo mundo con fibra hogar de PastoTV.net. Seguimos en este programa especial de editorial, hablando de la vida y obra del maestro José A. Morales, en esta semana en la cual homenajeamos al cantor de la patria, y estamos con el educador José del Carmen Rangel, quien ha hecho varios aportes importantes a la historia y la cultura aquí en El Socorro. Estábamos hablando acerca de la estadía del maestro José A. Morales en la ciudad de Bogotá y esa canción famosísima y que es el himno cultural de los socorranos, el cual es Pueblito Viejo. Pero hay otro dato interesante, profesor, y es el encontrarse en Bogotá con figuras reconocidas para la época de la música, como por ejemplo el maestro Jaime Llano. Para mí, pienso que en la vida musical ya nombramos al Negro Barragán, pero tal vez ya en su edad adulta fue determinante el encuentro entre José Alejandro Morales y el maestro Jaime Llano González, antioqueño. Eso sucedió precisamente en Bogotá a raíz de que él ya formaba parte de como periodista y además locutor en emisoras, seguramente televisión y demás. De alguna manera en la vida de este nuestro José A. Morales se encuentran con Jaime Llano González, una persona que contaba tal vez con los mismos lineamientos personales y profesionales y musicales. Entablaron la amistad muy profunda entre los dos. Jaime Llano González nunca faltó
a un concurso nacional de la canción inédita en el Socorro, como tampoco faltó a los conciertos que hacíamos en la Casa de la Cultura a José A. Morales. Era tal vez el primer invitado que siempre venía, porque fue muchísima la amistad que establecieron los dos. Incluso José A. Morales le hizo una canción a su memoria y a su amistad, Titiribí, la patria chica de Jaime Llano, allá en Antioquia. La influencia de Jaime Llano seguramente trascendió en esa amistad profunda para el orden musical de José A. Morales. No nos cabe la menor duda, y es un ejemplo de amistad sincera. Ese argumento de José A. Morales, que más bien no tuvo familia, sino que lo que tuvo fue amigos, se refería seguramente en gran medida a él y por supuesto a muchos personajes de la vida nacional. Tenemos que hablar que entre esos amigos relacionados están allá en Bogotá, estando él en Bogotá, están por el orden de presidentes de la República. Por supuesto, de grandes empresarios que en un momento determinado fueron decisivos para él. Por supuesto, a nivel de departamento, con gobernadores, con políticos, etcétera, con reinas de belleza, con personalidades internacionales de la televisión, por ejemplo, con gentes como el mexicano Mario Moreno, Cantinflas. Y así como por ese orden de ideas, es una lista muy larga la que podríamos nombrar aquí de esas amistades de José A. Morales allá en Bogotá. Viaja José A. Morales en 1935 a Bogotá, desarrolla su actividad artística allí, conoce a grandes personalidades musicales y se codea con lo que comúnmente se conoce la crema innata de la sociedad. Sí, esa es exactamente la explicación, el resumen de una explicación de su vida social, porque fue un personaje muy importante, demasiado importante. Bueno, ya escribe, tiene su línea melódica, profesor, y cuál es cuál era la tendencia que tenía el maestro José A. Morales para sus composiciones y para sus interpretaciones musicales. Sí, José A. Morales, entre los instrumentos musicales, pues innegablemente fue el tiple, como ese instrumento fundamental. Aquí en la Casa de la Cultura tenemos una memoria a uno de esos tiples que él tuvo, el faraón. Por supuesto, no solamente fue el tiple, seguramente fue la guitarra, el violín. Tal vez fueron los instrumentos más importantes que él aprendió a manejar. Por supuesto, aparte de escribir poemas, escribía la letra de las músicas, la letra de las canciones. Yo me tomé la molestia de, a partir del cancionero que llamamos a José A. Morales, que editamos en la Casa de la Cultura, allá lo pueden conseguir fácilmente, y tabulando la información que hay allí, puedo decirles lo siguiente: la línea melódica del maestro, en términos muy generales, es la siguiente. En primer lugar, los bambucos. El 46% de su producción melódica fueron los bambucos. Un segundo lugar, pues están los pasillos con un 25%, el vals el 9%, la canción el 7%, boleros el 6%, la danza con un 5%, pasillos canción con un 4%, y otras como vals canciones, bambucos, boleros, etcétera, danzas canción, etcétera, cobijarían el resto de esa línea melódica. Insistamos, fue tal vez el bambuco su más importante producción musical. Bueno, profe, ya estamos llegando a la parte final de este espacio y es importante decir como dato curioso también
que la primera persona en hacer música protesta en Colombia pues fue el maestro José Morales con la canción Ayer me echaron del pueblo. Su primera composición no fue los porcentajes que usted nos entrega en este momento, sino que fue un tango. Son datos curiosos que entregamos hoy en este programa especial del maestro José Morales. Pero profesor, ¿cuál fue entonces, o cuál es, desde su punto de vista, es una pregunta muy subjetiva, el legado que nos deja el maestro José Morales, teniendo en cuenta no solo su producción artística, su producción poética, sino también su misma vida? Usted hablaba de 3 personajes que son importantes para nosotros. Yo quisiera manifestar, son muchas las cosas. Para mí, el legado principal y que sí debe servir de modelo a la niñez y juventud que se está formando hoy en Socorro, es que este hombre, en muchos aspectos, pues como ser humano nos equivocamos en algunas cosas, por supuesto, pero el aporte para su patria chica fue supremamente importante. Su concepto de respeto, su concepto de patria, de civismo, su concepto de honestidad, de amistad hacia los demás, etcétera, es de lo que hay que valorarle, por supuesto, a José A. Morales. Por supuesto que es también, pienso, un aporte supremamente importante, valorarle como él, de una condición humilde, a fuerza de su propio entendimiento y demás, fue escalando peldaños, que es como el modelo de superación honesta, responsable, que debe hacer todo ciudadano. Y yo quiero resaltar el concepto que él tenía por su patria chica. Ojalá todos tuviéramos esa pertenencia que manifestó este hombre y que voy a leer en este documento. José A. Morales le escribió a la Casa de la Cultura del Socorro el 28 de febrero de 1974 para esclarecer un poquito la polémica que había sobre Pueblito Viejo y su origen, en quién había sido. Pero a su vez, en ese documento que llega y que tenemos en la Casa de la Cultura, dice de la siguiente manera: Pueblito Viejo fue inspirado únicamente sobre el Socorro, escúchenme, ciudad a la que tanto amo y tanto le debo, ciudad que nutrió mi inspiración y que me dio lo que actualmente soy. ¿Cuántos socorranos quisieran repetir esto como lo dijo José A. Morales? Ciudad que nutrió mi inspiración y me dio lo que actualmente soy. La que me enseñó a ser recto, grato y señor. Por Dios, qué mensaje tan importante para ser tenido en cuenta. Ciudad por la que gustoso entregaría mi existencia para que ella conservara su grandeza. Inmenso este mensaje también. A la que quiero volver algún día para reposar definitivamente. Este es un mensaje que significa mucho de lo que es nuestro afecto, cariño, respeto cívico y patriótico por la patria chica que nos vio nacer. Bueno, profe, a usted muchas gracias por haber estado en este programa. El tiempo es muy corto para hablar de, tanto tema que hay del maestro José A. Morales. Se nos quedan algunas cosas, como fue la realización o el inicio de lo que es hoy en día el Concurso Nacional de la Canción Inédita. Invitarlos a todos ustedes a que participen de los eventos virtuales que se están realizando en esta versión número 27 del Concurso Nacional de la Canción Inédita José A. Morales. Más a tarde, a las 7 de la noche, estaremos presentando la serenata
En honor al maestro José A. Morales, mañana la gran final del concurso nacional de la canción inédita a las 4 de la tarde. Invitados todos para que no se pierdan estos eventos que organiza el Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Profe, muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Yo sé que los socorranos van a estar interesados hacia futuro en saber mucho más de José A. Morales y ojalá se investigue más su biografía y reconozcamos más su gran aporte. En la Casa de la Cultura tenemos un documento importante que invitaría a los socorranos para que conozcan. Es el cancionero a José A. Morales. Tiene parte de su biografía y, por supuesto, más o menos un centenar de sus canciones más conocidas. En este momento hay un documento también muy valioso, no es un comercial, pero hay que nombrarlo porque para Socorro es importante. Puno Ardila Amaya tiene un libro, para mí es la obra más completa que se ha escrito, un libro titulado Un tiple y un corazón, sobre la biografía de José A. Morales. Invitaría a que recojamos información. Aún viven muchos amigos de José A. Morales que podrían perfectamente suministrar más información y aportarle al futuro de lo que significa José A. Morales para Socorro, Santander y Colombia. Muchas gracias a usted, profesor, por haber estado en este programa y habernos contado pues, esos detalles a muy grosso modo de lo que es o fue el maestro José A. Morales, el cantor de la patria, a quien esta semana le estamos rindiendo tributo. Homenajeamos su memoria y su legado. Nosotros nos encontraremos en otro espacio de editorial. A ustedes muchas gracias, a nuestros oyentes de la emisora La Cúpula, gracias por estar en sintonía de este programa y nos encontraremos en una próxima emisión. Aquí termina Editorial, un programa de radio y televisión al servicio de la información. Gracias a la Alianza de Medios, La Cúpula y Paso Televisión.